hermanas, les saludamos aquí de Ministerio Luz de las Naciones. Mi nombre es Maeli Milian y el Señor me ha dado la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes pues la palabra del Señor. Así que me han visto en otros programas, pero en esta ocasión pues me tienen nuevamente con ustedes. Y amadas hermanas, realmente el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante importante, por lo tanto yo te invito a ti que tú puedas crear tu agenda o tu cuaderno, tu lápiz o tu lapicero para poder anotar, e incluso si tú tienes alguna duda dentro del tema que se va a desarrollar, al finalizar, pues tú me puedes dejar ahí las preguntas en la bandeja de Facebook, ahí en los comentarios, o también puedes escribirnos al 54 74 47 79. Será una bendición para nosotros poder compartir contigo más de cerca la palabra del Señor y también resolviendo las dudas que tú tienes acerca de este tema. Bueno, entonces, si quieren, amadas hermanas, iniciemos. Amén. Entonces, si gustan, vamos a orar para pedir al Señor que Él sea el que nos respalde y Él sea el que hable y no sea yo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti. Hoy te pido, Padre, que bendigas tú, Señor, a tus hijas que estén detrás de cámaras, Padre amado, para que ellas también puedan recibir de lo que tú vas a dar en esta hora. Te pido que las llenes de tu presencia, Señor, de tu amor, y te pido, Padre, que este tema, Señor, sea un tema de edificación para ellas, Padre amado. Te pido que tú vengas a ser, Padre amado, esa fortaleza que ellas necesitan, Señor. Hoy delante de ti nos ponemos para que tú puedas usarme, Señor, y solo pueda ser ese canal de bendición, Padre, para poder bendecir a tus hijas. Hoy te pido, Señor, que bendigas este tema, Padre amado, y que cada etapa que vayamos viendo dentro de este tema, Padre amado, pueda también hablarles no solo a ella, Señor, sino que también a mi vida, Señor. Hoy clamo, Señor, por mis hermanas que nos están viendo internacionalmente, que nos escuchan a través de la radio, para que ellas también puedan ser edificadas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, amén, mis amadas hermanas. Entonces, si gustan, pues iniciemos. Y fíjense, amadas hermanas, pues que antes de comenzar, hace más o menos 2 semanas atrás estaba viendo más que todo la cantidad de personas que ahora transmiten su DPI a través de línea. Entonces me he dado cuenta realmente que ahora pues ya no es tanto lo presencial, sino que ahora es más virtualmente, adaptándonos a esa nueva modalidad que tenemos que adaptarnos sí o sí. Pero me llamaba la atención porque cada día pues hay alguien cumpleaños, cada día pues alguien es mayor de edad. Entonces todo el tiempo hay gente transmitiendo su DPI. Entonces me llamó bastante la atención, porque cuando tramitamos nosotros un DPI, pues es para que, ya ser ciudadanos del país donde nosotros, por ejemplo aquí en Guatemala, es para ya considerarnos ciudadanos, o sea, ya es algo que ya tenemos esa referencia, porque ya no somos niños, sino que pasamos a ser mayores de edad. Entonces ya adquirimos una cierta responsabilidad. Pero me llamaba la atención porque miraba que dentro de, cuando uno tramita su DPI, miraba yo prácticamente que son todos los datos de nosotros. Tal vez son tan minuciosos o tal vez no les ponemos tanta importancia, pero realmente todo eso es lo que lleva dentro del DPI. Hay que hacer un cierto trámite. Por lo regular, pues nos tardamos casi un día haciendo todas las vueltas y ya es un día bastante ocupado. Entonces ya para que nos den a nosotros una constancia, para que en un poco tiempo nos puedan dar nuestro DPI. Pero bueno, entonces me llamaba la atención esto porque miraba qué tan importante es que nosotros podamos poder identificarnos con un documento. Y yo me ponía a analizar en esto y yo dije, esto es importante que todos y todas podamos comprender. O sea que, por ejemplo, aquí en Guatemala es algo que se debe hacer sí o sí. Bueno, en otros países supongo que es también de la misma forma. Entonces, es importante que nosotros podamos mantener ciertos papeles que nos identifiquen. Incluso un bebé cuando nace, pues también empieza a tener una papelería, empieza a tener ya papeles. ¿Por qué? Porque el bebé
o el niño o la niña, ellos tienen que ser reconocidos, empieza a que ellos también pues ya son parte de la población dentro del país, entonces ellos también empiezan a tener una cierta papelería. Entonces, porque incluso dentro de la fe edad, miramos nosotros que aparece, por ejemplo, el color de ojos, el nombre de los padres, el nombre de la madre, del padre, también aparece el género. Entonces, todo esto, a veces uno dice, pero todo esto es necesario, pues es necesario para, en un papel, para que nosotros también podamos adquirir algo, para tener una identificación. Entonces, si esto es un papel, ¿cuánto nomás nosotros dentro del Señor? Y me llama la atención porque, por ejemplo, si yo decido no tramitar mi DPI y yo decido no registrarme dentro del país, pues también yo adquiero una consecuencia por ello, porque es necesario que todo ciudadano pueda registrarse sí o sí. Entonces veía yo cómo es que nosotros, amadas hermanas, podamos comprender la importancia que tiene un papel. Entonces, tal vez uno dice, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno tiene su fe de edad, uno lo pone en folders y lo guarda en un lugar muy seguro y para recordarnos dónde está y otras porque son papeles importantes que nos va a ayudar en todo momento, ya sea cuando queramos ir de viaje a otro país, necesitamos toda la papelería. Cuando necesitamos cambiarnos de escuela, necesitamos la papelería. Incluso cuando las personas se van a casar, también necesitan la papelería para poderse registrar y ya empezar otra nueva vida, pero esos son otros 20 pesos. Pero bueno, dentro de todo miramos que siempre se necesita una papelería. Incluso cuando uno tiene un accidente y tiene que ir al médico, se necesita una papelería. Entonces, eso es tan importante porque es necesario que siempre mantengamos la papelería a la mano. Entonces, siempre existen documentos que nos van a identificar a nosotros. Entonces, amados hermanos, eso es aquí donde yo me quisiera detener un poco. Porque a veces son documentos que nosotros no pedimos, pero sin embargo, el lugar a donde nosotros nos queramos dirigir o donde estemos, nos lo piden de requisito. O sea, no nos están preguntando si nosotros nos gustaría darles a ellos nuestra información personal, sino que la debemos de dar. Entonces, me llama la atención porque no es algo que nosotros escogemos, sino que es algo que la empresa escoge para tener un mejor control de los empleados, pero también para conocerlos, saber realmente si tienen, no sé, algo, tuvieron, ¿cómo les dijera yo? Tienen algo relacionado, algún problema policial, si alguna vez han robado, todo eso, pues para eso se necesitan los papeles penales y policíacos. Pero bueno, pero es tan importante porque la empresa ya nos empieza a conocer a nosotros, por eso es necesario que nosotros podamos darles a ellos nuestra papelería. Entonces, aunque no nos guste que otras personas puedan ver todo de nosotros, o sea, en papeles, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Entonces, miren, amados hermanos, yo lo miraba de este punto, porque realmente antes que nosotros conociéramos al Señor, nosotros no, aparentemente, el Señor no sabía de nosotros, o eso era lo que nosotros pensábamos en el mundo, que el Señor no sabía de nosotros, pero estábamos equivocados porque el Señor nos conocía a nosotros. Entonces, el Señor nos escoge a nosotros y aquí es algo importante porque el Señor pone su mirada en nosotros, nos escoge a nosotros. Y precisamente esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. El tema de hoy se llama la identidad de la mujer. Y bueno, si vayamos a Deuteronomio 7:6 y dice la palabra: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos.
mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Entonces yo me quisiera detener aquí. ¿Por qué? Porque dice acá en el verso 7, vamos a desglosarlo verso por verso. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces aquí vemos que el Señor nos escoge a nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a escoger a alguien, yo debo saber por qué lo estoy escogiendo. Yo debo fijarme en la persona. Se los voy a poner a este punto. Por ejemplo, aquellos que están a punto de contraer un matrimonio o ya están dentro del matrimonio, ustedes vieron en su pareja algo especial en ella o en él. Entonces fue algo que ustedes escogieron realmente a esa persona para poder compartir su vida juntos, para poder amarse, para poderle servir a Dios, pero ustedes escogieron y tomaron una decisión en ustedes mismos para aceptar a la persona. Entonces veo yo cómo es que el Señor también hizo esto con nosotros. El Señor tomó la decisión de escogernos a nosotros porque el Señor vio algo en nosotros. Entonces, porque aquí dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces veo yo que no solo yo existo los ojos del Señor, ante los ojos del Señor, sino que hay más personas que el Señor ve, pero dentro de esas demás personas que el Señor ve, el Señor me escogió a mí como te escogió a ti. Entonces veo yo cómo es tan importante que nosotros podamos ver de una forma distinta lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, pues miren, amados hermanos, veo yo este punto de que nosotros vemos las cosas de una forma distinta aparentemente, pero es de una forma a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos nosotros lo que el Señor necesita, o más bien lo que el Señor más bien lo que el Señor vio en nosotros. Entonces, por eso yo les ponía el ejemplo yo les ponía a ustedes el ejemplo de aquellas personas que contraen un matrimonio, porque precisamente a esto es. Porque nosotros debemos, amados hermanos, comprender lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Entonces miraba yo cómo es tan importante de que podamos, de lo que el Señor nos escogió a nosotros, pero dentro de lo que el Señor nos escoge, también el Señor pone en nosotros, ¿cómo les dijera yo? Una cierta, ve algo en nosotros que nadie más vio en nosotros, ¿sí? Entonces, tal vez voy a sonar un poco tan redundante a esto, pero veo yo lo siguiente. Entonces, ahorita vamos a ver. Dice la palabra en Deuteronomio 7:7. Sigamos al otro verso. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Entonces acá nuevamente nos vuelve a reforzar el verso, nos dice, el Señor los escogió a ustedes, no porque ustedes hayan sido tantos, sino porque el Señor vio lo que en nosotros existía y así nos escogió. Porque miren, amados hermanos, yo les ponía este ejemplo, porque cuando uno escoge a una persona es porque ve algo importante en esa persona. Por ejemplo, dentro de una empresa, cuando yo solicito gente para trabajar dentro de la empresa, yo busco perfiles.
Entonces, perfiles que se asocien a lo que yo necesito, al área en donde a mí me hace falta personal. Entonces yo veo realmente cómo es la persona y yo tengo que ver si en la persona existe un potencial. Yo debo de ver realmente si la persona es capaz de poder fungir dentro del área, si es capaz de crecer, de trabajar dentro del área. Entonces yo miraba esto y yo decía, es esto, porque humanamente uno busca perfiles, pero en el Señor no. Y eso es algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque miren, amados hermanos, humanamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Somos muy selectivos con las personas. No a todos les hablamos, no a todos amamos. ¿Por qué? Porque son a pocas personas. Mas, sin embargo, el Señor no es así. El Señor nos ama a todos con un amor eterno, con un amor grande, que a pesar de nuestras debilidades, defectos, el Señor nos ama a cada uno. Amén. Amén. Bueno, entonces me llamaba la atención esto, porque yo miraba que dice, pues eres el más pequeño de todos los pueblos. Entonces, miren, amados hermanos, esto es tan importante, porque quiere decir que el Señor primero nos tiene que escoger para poder tener una relación con nosotros. El Señor se acerca a nosotros para empezar a tener una relación con nosotros, porque eres el más pequeño de todos los pueblos. Un claro ejemplo de esto podemos ver en David. ¿Qué pasó con David? David era el más pequeño de sus hermanos, pero ¿qué fue lo que sucedió? El Señor lo escogió. El Señor escoge a David, pero ¿por qué escogió a David? ¿Qué fue lo que vio en él? Me imagino que el Señor vio en él el corazón, pues claramente, pues eso fue lo que el Señor le agradó de David, el corazón que él tenía. Entonces, miren, amados hermanos, a veces miramos gente afuera que son vagabundos, que son errantes, que no tienen un oficio o un beneficio. Entonces miramos a gente tan así que no vemos nosotros que en ellos pueda existir un potencial o que ellos puedan alcanzar algo, porque miramos lo físico y miramos realmente que están mal. A veces hay personas a veces que no se bañan, hay personas que huelen mal, hay personas que tal vez tienen una higiene tan fea. Es una higiene pues que no es algo saludable. Vemos a gente afuera que está descalza, gente indigente. Pero yo me pongo a pensar, dentro de esa gente indigente, ¿por cuál es la situación de esa gente? ¿Qué es lo que llevó a la gente a ser así? Entonces acá vamos a esto, porque en ellos no existe una identidad. En ellos no existe una identidad que a ellos los pueda referenciar, a ellos que pues, por ejemplo, supónganse, amadas hermanas, de que no nos bañamos por 2 meses. Empezamos a expulsar cierto olor, no tenemos cierta delicadeza con nuestro cuerpo también se va dañando, porque no tenemos una delicadeza en nuestra propia piel. Entonces, conforme va pasando el tiempo, nosotros nos volvemos tan, como les dijera yo, nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestro cuerpo físicamente cambia. Y alguien cuando pasa, pues no nos va a poder diferenciar. Porque vamos adquiriendo malas costumbres. Entonces, es lo mismo dentro del Señor. Porque nosotros no tenemos algo para ofrecerle al Señor. Nosotros, antes de acercarnos al Señor, éramos como esas personas indigentes. ¿Por qué indigentes? Me van a decir ustedes. Porque nosotros en nuestro corazón, en nuestra propia humanidad, solo éramos errantes de un lado a otro, porque no conocíamos al Señor, no conocíamos una verdad que nos llevara a un camino. Nosotros íbamos de un lado al otro, como dijo una hermana por ahí, pura pulguita, ¿verdad? Que hoy estoy aquí, mañana estoy allá y regreso nuevamente.
porque en nosotros no existe una estabilidad. En nosotros no había algo que nos identificara por ser personas tal vez capaces. A través de nuestros miedos nosotros nos volvimos errantes, nos volvimos tan intolerantes. Entonces veo yo cómo es importante que nosotros podamos ver las cosas de una forma distinta. Entonces, amados hermanos, veo yo esto. ¿Y qué es este punto? Es que nosotros también podamos ver las cosas de la forma que el Señor ve. Entonces, pero tal vez, y espero, amados hermanos, que me dé a explicar, vamos a ir viendo dentro del tema. Pero vamos al otro verso. Dice la palabra, bueno, mientras que esperamos que pueda pasar la diapositiva para que ustedes también puedan ver. Entonces yo quisiera mandar un par de saludos a las hermanas pues, que ya están en sintonía, hermanas, que el Señor les bendiga. Y realmente esperamos que este tema pues, pueda ser de edificación y de bendición para cada una de ustedes. Amén. Bueno, entonces sigamos. Hemos visto lo que sucede en Proverbios. Bueno, ahora vamos a los otros versos, de Deuteronomio. Bueno, vamos a Deuteronomio 7:8, dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, aquí me quiero detener. Dice, acá nos habla de un amor, nos habla de guardar, nos habla de un juramento, nos habla de sacar, nos habla de servidumbre, nos habla de una redención. Entonces, si lo vemos de este punto, vemos cómo es que el Señor nos ama, como bien les decía yo, pero no solo nos ama por ser nosotros, sino que el Señor también hizo un juramento de amarnos a nosotros mismos, de amar al pueblo. El Señor hizo su juramento a vuestros padres, dice aquí. Entonces, esto fue de generación en generación y hasta acá. El pacto que el Señor hizo con Abraham, nuestros antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. De eso es lo que habla la palabra, de lo que el Señor ha hecho. Entonces veo yo, amados hermanos, esto importante que nosotros debemos mantener, que el Señor se mantiene firme. Pero sigue diciendo, os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre. Quiere decir que éramos esclavos nosotros, pero el Señor viene y nos redime y nos saca a nosotros de esa esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, entonces quiere decir que nosotros éramos esclavos. Pero ustedes miran, pero hermana, ¿cómo así esclavos? Miren, antes de conocer al Señor éramos esclavos del mundo, éramos esclavos a nuestros propios deleites, éramos esclavos a lo que había a nuestro alrededor, porque no conocíamos al Señor, no conocíamos a alguien que nos llevara a tener una identidad distinta, porque es cierto, teníamos una identidad, claro, pero una identidad de esclavitud, una identidad de esclavos, pero ahora no, ahora somos libres en el Señor. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros podamos entender esto, que éramos esclavos en el mundo, pero el Señor tuvo que, a través de ese amor, el Señor vino a romper esto y nos dio a nosotros una identidad redimida. Por eso dice, y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, en el verso anterior miramos el amor y lo que el Señor guarda para nosotros. Ahora en el verso 9 nos habla a nosotros de amar y también de guardar nosotros esos mandamientos del Señor. Entonces, miren, amados hermanos, vemos nosotros aquí en este punto que, bueno, el Señor ya nos saca a nosotros de una esclavitud, ok, pero ahora dice, bueno, ahora tú tienes que reconocer al Señor.
Tú tienes que reconocerlo a Él como tu único Dios. Y a veces lo que nosotros no hacemos. A veces reconocemos al hombre como nuestro Dios, reconocemos incluso a un objeto, a nuestro carro, reconocemos a nuestro equipo, a nuestra televisión como un Dios. Pero ya no vemos al Señor, a nuestro Dios como nuestro Dios, sino que nosotros miramos al Señor como alguien más, alguien extra dentro de nuestra vida. El Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Quiere decir que aquí el Señor nos va a amar, va a guardar, va a tenernos esa misericordia. ¿Por qué? Precisamente a eso, pues a esa misericordia, pero también porque le amamos a Él. Entonces, amados hermanos, parte de tener una identidad en el Señor es aprender a tener amor. Entonces, ¿por qué? Aquí nos habla de lo que el Señor hace con el pueblo, de amar al pueblo. Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿realmente nosotros amamos? Sí, hermana, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi trabajo. Perfecto, está bien que tú ames, exacto. Pero no solo a ellos tienes que amar. Tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a aquellos que están afuera, tienes que amar incluso a aquel indigente que pasa, a aquella persona que no tiene nada, a esa persona tú debes de amarla. Por eso dice aquí la palabra que el Señor os amó, dice, que el Señor nos amó a nosotros. Y miren, amados hermanos, dentro de la identidad que el Señor nos quiere dar es tener un amor grande, es de amar sin tener miedo. Porque, por ejemplo, cuando ustedes conocieron a su esposo o a su esposa, ustedes lo amaron o la amaron, pero en ustedes, claro, tal vez hubo un tiempo que pudo haber existido un miedo de poder amar a una persona. Pero conforme ustedes fueron teniendo esa relación con ella o con él y viendo cómo era la persona, ustedes ya pasó de un miedo a una seguridad. Pero ustedes decidieron en su corazón amar a esa persona. Y el amor que ustedes le tienen a un esposo o a su esposa es parte de ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, el amar a nuestros hijos, claro, está bien, pasa a ser parte también de ese amor que el Señor nos ha dado. Pero quiere decir, mira, amados hermanos, que si nuestro corazón, supóngase que tal vez es el tamaño de mi mano, y si solo hay partes que es parte para mi esposo o para mi esposa, parte para mis hijos, parte para mi trabajo, y el resto del amor que debe tener nuestro corazón, ¿en dónde está depositado entonces? Entonces acá la palabra nos habla claramente del amor que debemos mantener dentro del Señor, el amor que nosotros debemos de darle a los demás. Por eso me llama la atención porque dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, dice, nos habla de una fidelidad incluso. Entonces, amados hermanos, veo yo cómo es de que nosotros debemos serle fiel al Señor, ser fiel al amor que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, tú tienes a tu esposo o a tu esposa, tú tienes que serle fiel a él o a ella. Tal vez estás en una etapa, tal vez hay señoritas viéndome y para que me pueda explicar de una forma mejor, tal vez empiezas tú una amistad especial o tú tienes ya una relación con alguien, pero no es solo de amar, sino que tú debes serle fiel a la persona porque tú te estás guardando para la persona, ¿sí? Entonces es lo mismo que hace el Señor con nosotros. El Señor es fiel para con nosotros, mas sin embargo nosotros no somos fieles para con el Señor. Nos olvidamos de esa fidelidad y en vez de tener esa fidelidad se convierte en una infidelidad. Por eso te digo yo, amada hermana, parte de la identidad que el Señor, más bien la identidad que el Señor nos quiere dar a nosotras es esto, es tener amor, ser fiel al Señor, el reconocerlo a Él sobre todas las cosas como nuestro único Dios. Porque miren, amados hermanos, ¿quién daría algo por un esclavo? Nadie. ¿Quién tendría que dar algo por nosotros? Nadie.
Pero el Señor dio todo por nosotros por amor. Entonces, miren, amados hermanos, yo veo esto, que nosotros debemos comprender qué es lo que el Señor anhela de nosotros. Qué tanto nosotros debemos de amar al Señor. Entonces, miren, amados hermanos, veo yo cómo la misericordia del Señor es tan grande y es tan poderosa. Y aquí vemos el amor nuevamente del Señor. Entonces yo te digo hoy, debemos amar, amados hermanos, lo que tenemos. La identidad que el Señor nos quiere amar, nos quiere dar a nosotros, es una identidad que vaya no conforme a nosotros mismos, sino que vaya conforme a la voluntad del Señor. Porque yo les decía a ustedes, teníamos una identidad en el mundo. Aparentemente teníamos amor, claro, pero un amor selectivo con las personas. Aparentemente éramos fieles, pero no éramos fieles conforme a la voluntad del Señor. Aparentemente nos guardábamos, pero no nos guardábamos conforme a lo que el Señor nos pedía. Aparentemente teníamos nosotros un pacto, supuestamente con nuestro Señor, pero no fue así. Entonces yo te digo, la identidad es esto. La identidad que el Señor nos da a nosotros es poder amarlo, serle fiel, serle leal al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió a nosotros. Pero tú me vas a decir, ay hermana, pero el Señor me escogió, yo no pedí que me escogiera. Está bien, tú no pediste que el Señor te escogiera, pero el Señor miró algo en ti. Tú me dirás, ay hermana, pero yo no puedo, yo siento que no avanzo, yo estoy estancada, yo siento que en vez de ir para adelante voy para atrás, yo siento que no cambia nada, que no veo nada de parte del Señor, que cada vez me estoy hundiendo más. Pero, ¿qué fue lo que el Señor vio en ti? Vio tu corazón. Y a eso mismo fue que el Señor se acercó a ti. Porque el Señor quiere darte una identidad, ya no una identidad de esclavitud. Porque a veces no avanzamos, claro. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una identidad en nosotros de ser esclavos a nosotros mismos, de ser esclavos al mundo. Pero ¿dónde está la identidad que el Señor nos quiere dar? ¿Cuándo nosotros vamos a adoptar esa identidad? O más bien, ¿cuándo nosotros vamos a dejar que el Señor ponga la identidad en nosotros? Sigue diciendo en Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Quiere decir que primero el Señor nos escoge. El Señor ve algo en nosotros, el Señor se enamora de nosotros, el Señor nos ama a nosotros y por lo tanto, Él nos escoge. Pero cuando el Señor nos escoge y nos trae a Él, no solo nos trajo a Él para estar cerca de Él, sino que nos da ahora una identidad. ¿Y cuál es esa identidad? De ser hijos de Él. Amados hermanos, aquellos que tienen hijos pues me van a comprender esto. Cuando le sucede algo a nuestro hijo, a nuestra hija, y vemos nosotros de que ellos no saben a veces qué hacer, ellos acuden a nosotros. Ellos saben que tienen esa confianza de acercarse a nosotros y de decirnos qué es lo que sucede. Porque ellos saben que nosotros somos sus papás y que nosotros los vamos a poder ayudar. Y ellos sienten un respaldo de nosotros. Ellos se sienten identificados con nosotros. Ellos están buscando una ayuda. Y precisamente es lo que sucede con el Señor. Porque quiere decir que nosotros antes de conocer al Señor, cuando éramos errantes, teníamos sí una identidad, como bien les mencionaba, pero una identidad de errantes, una identidad prácticamente que no, una identidad como la de todos. ¿Cuál era esa identidad como la de todos? Era una identidad perdida, era de ser perdidos fuera del Señor. Pero cuando venimos al Señor, el Señor empieza a enderezar nuestro caminar. El Señor empieza a enderezar nuestro camino y el Señor ahora nos da una identidad a nosotros. Y de ser hijos, ahora nosotros tenemos un respaldo cuando antes no teníamos un respaldo del Señor. Porque no nos podíamos, a causa de nosotros mismos, a causa del pecado que existía en nosotros, había esa separación. Pero el Señor, a través de ese amor, nosotros nos sentimos respaldados por nuestro Padre.
Miren, amados hermanos, yo les digo, a veces hay cosas que hay a veces dudas en mi corazón, o hay dudas dentro, o cuando yo tengo que tomar una decisión, hay dudas en mí. Y yo me acerco a hablar con el Señor. Entonces yo le digo, mira papá, fíjate que esto y esto me está pasando, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Fíjate que no sé qué decisión yo debo tomar, por favor ayúdame, háblame, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pero yo me acerco al Señor y yo me siento respaldada por el Señor. Yo siento que mi relación con el Señor ha ido cambiando. Yo me siento más cercana al Señor. Entonces yo te digo, pero es conforme la búsqueda que yo le doy a Él. Y ya cuando el Señor ya empieza a darme lo que yo debo de hacer, o como yo debo empezar a trabajar, yo le digo, Señor, gracias. Aún aunque yo no entienda la decisión que el Señor haya tomado, lo que el Señor me haya dicho, trato de ir a lo que el Señor me diga, aunque yo no entienda y aunque para mí yo diga, bueno, tal vez, ¿será que es esto lo que tú quieres? Aunque el Señor ya me lo haya dicho. Pero nuevamente empezamos con esto. Porque quiere decir que yo me puedo acercar confiadamente al Señor. Yo puedo acercarme confiadamente a Dios, hablar con Él, porque yo sé que Él no me va a rechazar. Porque yo sé que Él me escogió a mí y me dio el derecho de llegar a ser su hija. Y yo puedo acercarme a Él, no importa la hora, no importa el día, no importa la situación que yo esté pasando, yo me puedo acercar a Él confiadamente. Entonces, amada hermana, yo te digo hoy, tú puedes acercarte al Señor. Tú me dirás, hermana, pero es que yo he pecado, yo le fallo al Señor. Pues no importa, no importa porque tú eres hija del Señor. Tú te puedes acercar al Señor, Señor, y decirle, Señor, Dios, Padre, como tú le llames al Señor, y decirle, yo te he fallado, pero te pido que tú me ayudes a mí. El Señor no se va a apartar de ti. Media vez tú te acerques a Él a pedirle, a hablar con Él, a tener esa relación cercana con Él. Porque cuando nuestros hijos hacen algo, cuando nuestros hijos se comportan mal, cuando nuestros hijos realmente se pasaron de un límite y ellos saltaron ese límite y hicieron algo pero sumamente mal, nosotros pues no nos apartamos de ellos o tampoco les damos la espalda. Sino que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Claro, los regañamos. Algunos pues les pegamos. Si es que se merecen pues que les peguemos, pues les pegamos. Los regañamos, pero no les damos la espalda. Más bien nos estamos con ellos y les explicamos qué es lo que ahora ellos deben de hacer. Les explicamos a ellos la actitud que ellos deben de tomar. Pero nosotros tomamos el tiempo para con nuestro hijo. Y ustedes no creen que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras faltas, nosotras no nos podemos acercar al Señor. El Señor no se va a dar la vuelta y se va a ir, porque no lo va a hacer. El Señor es nuestro Padre, el Señor nos ha amado, nos ha escogido y por lo tanto podemos acercarnos a Él. Peor fuera si tú no te acercaras al Señor y tú te fueras por otro camino. Porque aunque tú no te acerques al Señor, el Señor siempre va a estar dispuesto y siempre te va a hablar. Porque cuando nuestro hijo no se acerca a nosotros y vemos que realmente el error de él es muy grande y él no se ha acercado a nosotros a hablarnos de esto, del error que él cometió, nosotros nos acercamos y nos sentamos con ellos y les explicamos a ellos. Les hablamos, los exhortamos y les decimos, pero siempre estamos detrás de ellos y eso es lo que el Señor hace. El Señor nos ve, el Señor nos guarda, el Señor trata de mantener esto con nosotros. Entonces yo te digo hoy, amada hermana, es importante que nosotros podamos recibir esta identidad que el Señor nos da y cuál es de ser hijos de Él. Por eso yo te digo, yo puedo salir ahorita a la calle y yo puedo ver pasar a un niño o a una niña. Y yo les puedo decir a ellos, vengan, yo voy a ser ahora su mamá. El niño o la niña pues no lo va a aceptar.
el niño o la niña no va a aceptar que yo sea su mamá y que yo les diga, bueno, vengan, ahora ustedes van a vivir conmigo, yo voy a ser la mamá de ustedes. El niño o la niña no va a querer. Pero si veo yo y veo qué es lo que a nuestros propios hijos y ellos saben que yo soy su mamá, pues ellos tienen esa identidad de que saben que ellos tienen una madre. Entonces yo te digo hoy, ellos no pueden rechazar ellos no pueden rechazar que yo sea su madre, porque sí o sí yo soy la mamá de ellos. Pero ¿qué pasa? Ellos aceptaron, ellos pues como dijo alguien por ahí, no les quedó de otra, sino que ellos aceptaron, ellos comprendieron que ellos son mis hijos. Entonces yo te digo hoy, debemos comprender que el Señor es nuestro Padre, pero que también nosotros somos los hijos del Señor. Ahora ya no estamos como errantes en el mundo sin alguna identidad. Ahora por eso yo les venía hablando del DPI, porque en el DPI pues está nuestra fotografía, está nuestro nombre, está todo de nosotros, lo más básico, así resumido, lo más importante, esencial está dentro del DPI. Pero vamos viendo las cosas y uno mira, dice uno. Entonces hay algo que nos identifica a nosotros. Ahora, espiritualmente no es un cartón, no es un pedazo de papel, sino que es el Señor, es el Espíritu Santo que habita en nosotros y es lo que nos identifica a nosotros que somos hijos del Señor. Amén. Pero vayamos acá, dice en el último pedazo, dice, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces vemos acá que nosotros debemos creer en el Señor. O sea, no es solo de hablarlo, sino que en mí debe existir una cierta convicción. Entonces vayamos a Efesios 2:10 y dice la palabra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos con ellas. Ok. Voy a poner mi libreta acá, que cargo unos apuntes que me gustaría tratar con ustedes dentro de los versículos que vamos a hablar. Pero aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, amada hermana, aquí dice, somos hechura del Señor, ¿ok? Hay un dicho en el mundo y es un dicho que realmente tiene mucha razón. Dice que los hijos son el reflejo de los padres. Si vemos tal vez que nuestro hijo es muy abusivo, muy abusiva, ¿por qué será eso? ¿Qué es lo que ha visto en los papás? O tal vez ustedes no son así, pero su hijo es así. Tal vez ustedes en el pasado fueron así, o algunos de sus familiares fueron así. Entonces su hijo es así. Pero físicamente tenemos ciertos rasgos de nuestros padres. Físicamente. Nuestra forma de ser también tiene tenemos cierto parentesco con algunos de nuestros papás. En uno es más fuerte que en otro. Pero me llama la atención porque aquí dice, somos hechura suya, dice. Somos creados a imagen y semejanza del Señor. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Okay. ¿Realmente nos comportamos como hijos, hijas del Señor? ¿Realmente nos comportamos como esas hijas del Señor? Anteriormente vimos que el Señor nos dio el derecho de llegar a ser hijas de Él, ¿ok? Ahora aquí vemos que somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dice, creados en Cristo para hacer buenas obras. ¿Por qué nos habla aquí de hacer buenas obras? ¿Por qué nos pide más bien para hacer a hacer nosotros buenas obras?
Porque el Señor hace buenas obras. El Señor Jesucristo vino a hacer buenas obras. ¿Y qué nos habla acá? Que nosotros también debemos hacer buenas obras. Por eso yo te digo, ahí donde tú estás en casita, pues analiza esta pregunta. ¿Realmente nos comportamos como hijas del Señor? ¿Hacemos buenas obras? Ay, sí, hermana, yo pues tengo tolerancia a mi esposo, le tengo tolerancia a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mi suegro, a mi suegra. Pero, porque suceden, hay hermanas que para ellas esto es hacer buenas obras. Tal vez usted me, ay, mi hermana está exagerada, pero no, realmente eso es lo que hoy en día lastimosamente vemos. Hermana, sí, yo le doy de vez en cuando al que me pide un quetzal cuando paso en el carro, pero no. A veces malinterpretamos el hacer buenas obras, porque quiere decir que el hacer buenas obras no es cuánto yo dinero le vaya a dar a la persona, no es cuánto dinero va a salir de mi bolsillo para darle a otra persona, no es cuánto de comida yo le vaya a dar a otra persona, no es qué tan amable yo me pueda comportar con la persona. Sí, claro, es parte de, pero no es esto. En el Señor, ¿qué es? Es darle amor a la persona. El hacer una buena obra dentro del Señor es enseñarle a los demás que existe un Dios. El hacer una buena obra dentro del Señor, lo que de aquí nos dice buenas obras, es amar al prójimo, es amar a aquellos que no son o no los conocemos, pero en ellos hay una necesidad. Porque si yo te digo, claro, tú puedes darle a la persona una cierta, supónganse, les puede dar 50 quetzales. Que el Señor te bendiga por eso si tú alguna vez lo has hecho. Pero el darle a una persona económicamente, ayudarla económicamente, ahí no se queda la buena obra, sino tienes que avanzar un poco más. Porque la persona no solo está a falta económicamente, sino que también es espiritualmente. Entonces tú debes siempre balancear esto. Cuando yo vaya a dar algo, no va a ser solo materialmente lo que yo debo de dar, sino que debe ser mayor lo que tú des espiritualmente. Porque el espíritu de la persona clama por una ayuda. Pide, en ella hay una necesidad. Pero tú me dirás, hermana, pero tal vez yo ya le he hablado a mi vecina, a la que tú o el que tú ayudas, yo ya le he hablado y no quiere aceptar al Señor, no quiere conocer al Señor, no me quiere escuchar. Está bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tú tienes que hacer? Ahora es orar por esa persona. Porque aunque la persona se canse, en ella has dejado una semilla. Y que al tiempo del Señor, esa persona se va a convertir a Él. Pero tú ya le hablaste, ya has ido saciando la necesidad espiritual que hay en él o en ella, aunque ellos no lo vean. Entonces, y veo yo esto, amados hermanos, amada hermana, porque esto es la característica, la identidad de hijas que debemos tener. A la mujer se le categoriza como una mujer bondadosa, una mujer amorosa, a una mujer una mujer fuerte, una mujer valiente. Se le caracteriza así a la mujer hoy en día. Pero te digo, dicen que las mujeres somos más susceptibles a ver algo y a conmovernos mucho más fáciles que un varón. Pero yo te digo hoy que eso, lo que tú tienes, no significa que eso te haga a ti una persona insignificante o una persona débil, sino que en ti hay una identidad que te está forjando eso. Pero tú me dirás, ¿pero cómo así, hermana? Bueno, vemos al hombre y vemos las características que tiene un hombre. Si lo pongo a este punto, el hombre es más fuerte que una mujer, tanto en fuerza como también en emociones, en sentimientos. El hombre es más fácil de decidir que una mujer.
El hombre por lo regular tiene algo más, es más centrado que una mujer. Tiene una visión más clara que una mujer en algunas ocasiones. Vemos nosotros que el hombre puede aguantar mucho más en trabajar que una mujer. Entonces, que el vigor del hombre es más fuerte que el de una mujer. Entonces yo te digo, el hombre por ser varón, él tiene mucho más fuerza que nosotras como mujeres. Y la palabra del Señor habla que dice que el Señor hizo a la mujer como un vaso más frágil, como un vaso más frágil, dice. Eso no lo puse dentro de la presentación, pero yo te dejo de tarea para que tú lo puedas estudiar, tú lo puedas buscar y tú puedas anotarlo dentro de tus apuntes. Eso está en Génesis, si no estoy mal. Pero bueno, habla la palabra que el Señor hizo a la mujer más frágil que el varón. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que nosotras tenemos una identidad, pero no es una identidad conforme nosotras vayamos a hacer, sino es una identidad conforme a lo que el Señor nos vaya a dar a nosotras. Y el ser un poquito de un vaso más frágil significa que nosotros podemos acercarnos más al Señor. No es acercarnos más al Señor, sino que conocemos nosotros que tenemos ciertas decadencias, pero que también tenemos una virtud. Y que tanto el hombre como la mujer son dos personas muy distintas. Entonces la mujer es más delicada, por eso dice, es como un vaso frágil, nos hizo el Señor. Y a veces no entendemos esta identidad que el Señor nos da. Porque a veces hay mujeres, no sé si sea tu caso, no lo sé, pero hay mujeres que en vez de convertirse, en vez de ser esas mujeres, adoptar esa identidad de mujer que el Señor nos dé, que el Señor nos está dando, que el Señor nos vaya a dar, que aquellas personas que ya empiezan entre el caminar, no tomamos la identidad de una mujer. A veces tomamos la identidad del hombre. A veces hay mujeres que son muy machistas. Tal vez usted mira, pero es que tal vez a mí me tocó sola con mis hijos y yo por eso he sido así. Pero yo te digo hoy, puedes dejar lo machista. A esa mujer machista tú la puedes dejar por un lado. Pero tú miras, pero si yo lo dejo, mis hijos, no, si yo no pongo en ellos un orden, si yo no me pongo en esa postura con ellos van a hacer lo que ellos quieran. Pues no. Tú debes entender esto, que aunque tal vez no tengas a tu esposo porque tal vez falleció, tú eres viuda o tuvieron un divorcio y no estás junto a tu esposo o no sé. Pero tú debes enfocarte en esto, que tú debes ser esa mujer, dentro de tu hogar, aquella mujer que le enseña a tu hijo o a tu hija, porque la parte de aquella persona que se fue, la parte del varón, lo va a hacer el Señor. El Señor se convierte en el esposo, se convierte en el padre de nuestros hijos. Pero ¿qué tanto yo voy a dejar? Por eso yo te digo hoy, tú tienes que dejar a un lado a esa mujer machista y debes convertirte en esa mujer de vaso frágil que habla la palabra. Porque miren, amadas hermanas, a veces por ser nosotros tan machistas en ciertos aspectos, existe en nosotros una cierta debilidad. ¿Y cuál es? El a veces no pedir ayuda cuando nos estamos ahogando. El a veces el creer que nos las podemos todas, pero no podemos realmente. En nosotros a través de eso tenemos una autosuficiencia. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos a tener nosotros lo que es una cierta, ¿cómo les dijera yo? Nosotros empezamos a tener lo que es una cierta diferencia con los demás. Entonces yo te digo hoy,
es necesario que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Tú debes dejar a un lado a esa identidad. Tú debes dejar a un lado a esa mujer que va conforme al mundo. Tú debes dejarla a un lado. Tú debes de hacer a un lado a esa mujer y permitir al Señor que Él ahora crea en ti una mujer conforme a su voluntad. Por eso quiero que me acompañen a Proverbios 31:10. Dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. A esta mujer a la que se refiere la palabra. Cuando yo dejo mi antigua naturaleza, cuando yo dejo mi antigua identidad, es porque el Señor va a forjar esto en mí, una mujer hacendosa, una mujer virtuosa, dice en otra versión. Una mujer que va a ser difícil de encontrar. Por eso yo bendigo a aquellos varones que tienen, como decimos aquí en Guatemala, a su otra mitad. Yo bendigo a esos varones que en ellos existe esa confianza por su esposa y saben que su esposa es ese vaso frágil, que su esposa es aquella mujer que el Señor les ha dado a ustedes. Yo los bendigo hoy, amados hermanos, y yo bendigo a sus esposas. Y como también, amadas hermanas, yo las bendigo hoy a ustedes. A las que tienen esposos como a las que no tienen esposos, yo las bendigo hoy. Porque quiere decir que aquí nos habla la palabra que nosotros debemos convertirnos en esas mujeres hacendosas. ¿Qué es ser hacendosa, amada hermana? ¿Qué es ser una mujer hacendosa? No es una mujer que se queda de brazos cruzados y viendo la necesidad que hay afuera. No es una mujer que espera que todo esté delante de ella. No es una persona, no es una mujer que se queda a la espera de lo que pueda suceder, sino es una mujer que se levanta a pelear, una mujer que se levanta a servir, una mujer que se levanta a amar, una mujer que realmente otros puedan decir, como ella es difícil de encontrar. ¿Por qué? Tal vez es un dicho muy común, pero viéndolo de este punto creo que es cierto. Porque hoy en día vemos a tanta mujer afuera y vemos que todas las mujeres son distintas. Todas son muy distintas. Unas siguen conforme al Señor, otras van conforme a sus propios deseos, otras hacen lo que el Señor les manda, otras hacen lo que ellas quieran o lo que se dejan, ellas se dejan guiar. Pero es cierto, una mujer virtuosa, incluso aquí dice, ¿quién la hallará? Una mujer hacendosa, ¿dónde se va a encontrar esa mujer hacendosa? Pues ustedes miran, pues yo aquí estoy, claro, ahí estás. Pero tú debes convertirte en esta mujer que habla la palabra, en esa mujer hacendosa. Parte de la identidad que el Señor nos da a nosotras el día de hoy de ser hijas de Él, es ser esas mujeres hacendosas, tanto para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, pero también en la congregación. A la iglesia donde tú asistas, se necesita que se levante mujeres hacendosas. Mujeres serviciales, mujeres llenas de amor, mujeres que estén dispuestas a trabajar para el Señor, mujeres que estén dispuestas a como decimos aquí en Guatemala, a fajarse para poder hacer lo que el Señor quiere. Porque miren, amados hermanos, una mujer hacendosa también es probada. ¿Cómo así probada? A veces miramos a mujeres que vemos que pasó una prueba tan difícil, pero la mujer sigue. Pasa otra prueba tan difícil y la mujer sigue. Pasa otra y sigue y va y es persistente aquella mujer. Pero quiere decir que para llegar a convertirnos en esas mujeres hacendosas, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser todo color de rosa, sino que lleva un proceso. Y la identidad del Señor es convertirnos en esa mujer hacendosa que habla hoy la palabra. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad.
¿Ok? Entonces, te digo yo, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Dónde está la gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, a nosotras? ¿Dónde quedó esa gracia del Señor que el Señor depositó? Por eso vimos que somos imagen y semejanza del Señor. Pero ¿realmente le pedimos al Señor que Él ponga de su gracia en nosotras? ¿Realmente nos identificamos como con el Señor, como hijas de Él? ¿O solo lo decimos por nombre? Porque pues yo tengo a mi papá y yo puedo decir, bueno, yo soy hija de fulanito. Pero yo realmente me identifico con mi papá. ¿En mí se reflejan ciertas características de mi papá o no? Entonces yo debo reflejar las características que hay en el Señor, en mi vida y en el ministerio, en tu hogar, en tu matrimonio, en todo lo que el Señor te dé a ti. Dice, para ir avanzando, amados hermanos, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Vamos a ver vamos rapidito a Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, amados hermanos, vemos que tenemos un propósito de parte del Señor. Pero dentro de ese propósito, ¿qué debemos hacer? Seguir el propósito conforme a la identidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Amados hermanos, pues me he quedado sin tiempo, pero para ya ir finalizando, quiero que solo es lo último para agregar. A veces no entendemos nosotras como mujeres, amadas hermanas, cómo el Señor nos ve a nosotras. O a veces pensamos que el Señor nos ve así, porque nosotros hay una decadencia de amor. Entonces yo te digo, hoy el Señor puede llenar ese amor, porque somos hijas de Él. Pero es necesario que tú te acerques a tu Padre y pedirle a Él, relacionarte con Él, para que tú también puedas sentir el amor. Porque el Señor te ha dado el amor, ha estado ahí presente contigo, pero a veces nos olvidamos. Pero aquí en Efesios 1:3 dice, vamos a ir rapidito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Llegué hasta Efesios 1:14 y empecé en Efesios 1:13 y tienen para que ustedes puedan estudiar. Pero acá dentro de todo vimos que el Señor nos escogió, nos predestinó, nos amó, nos dio un propósito y dentro de ese propósito nosotros debemos caminar. Todo lo que yo te leí es como el Señor nos ve a nosotros.
nos redimió, nos hizo para alabanza de su nombre, nos hizo capaces a nosotros de poder abundar en sabiduría y en discernimiento, como dice Efesios 1:8. Pero el Señor nos hizo capaces. Entonces yo te digo a ti, si el Señor ve algo mayor en ti, mejor ve lo que el Señor ve y no veas conforme a tus propios ojos. Porque tus propios ojos siempre vas a ser un pequeño o una pequeña. Pero ese pequeño o esa pequeña también debe aprender a que ella debe de crecer. Incluso puedes tú estar creciendo, pero te da miedo. Yo te digo, tú debes a crecer. Y la identidad que el Señor nos ha dado a nosotros como mujeres, amados hermanos, es esto. El llegar a ser como el Señor. Es ser esas mujeres hacendosas que el Señor nos habla. Es ser esas mujeres virtuosas que el Señor nos manda hoy en día a ser. Entonces, hacer esas esposas conforme a la voluntad del Señor. Ser de bendición para tu esposo, para tus hijos. Ser esa madre para tus hijos, pero también dentro de la congregación. Entonces yo te digo hoy, amada hermana, es necesario de que tú puedas pedir al Señor la identidad. Esa identidad. Y si tú tal vez me dirás, pero hermana, creo que la he perdido, pues vuelve a pedir al Señor y yo sé que el Señor te va a ayudar. Entonces yo te digo hoy, oremos. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia en esta hora, Señor. Gracias, Padre amado, porque este tema ha sido, Señor amado, de bendición, Señor. Nos has hecho entender qué es lo que debemos hacer delante de ti. Hoy te pido, Padre, para que tú vengas a poner la identidad en tus hijas, Señor. Una identidad que vaya conforme a tu voluntad. Hoy ven, Señor amado, a establecer en ellas tu identidad, Padre. La identidad que ellas deben adquirir, Padre amado, la identidad de mujer que tú nos has dado a nosotras. Haznos mujeres virtuosas. Ayúdanos a ser, Padre amado, esas esposas de bendición, esas madres de bendición, Señor. Ayúdanos a ser esas buenas consejeras, Padre amado. Hoy aquí estamos pidiendo esa misericordia, Señor. Hoy te pido, Señor amado, que tú vengas a poner en cada una de ellas la seguridad que tú las has llamado y las has escogido como hijas tuyas, Señor. Hoy te pido por ellos, Señor, y haz que cada una de ellas, Padre amado, pueda seguir tu propósito, Señor. El propósito que tú le has dado a cada una, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que mis amadas hermanas, fue una bendición para mí estar con ustedes, aunque nos pasamos un poquito de tiempo, pero realmente yo te digo que el Señor te bendiga, yo te bendigo ahí donde tú estés, y si incluso tienes alguna petición de oración, pues puedes escribirnos al 5474-4779 y con todo gusto pues estaremos al pendiente de ti. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.